Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de hoy correspondiente a viernes, noviembre 6 del 2020. El tema que vamos a tratar esta noche es la continuación de los otros videos que hemos estado pasándoles. Anoche vimos usos de accidentes gramaticales, segunda parte. Hoy vamos a ver nuevamente usos de accidentes gramaticales de verbos, tercera parte. Acuérdense que la semana pasada comenzamos este tema. Estamos hablando de verbos básicos, auxiliares básicos, accidentes gramaticales. Estuvimos explicando qué son los accidentes gramaticales, cuántos accidentes gramaticales tienen los verbos ingleses. Vamos a ver si nos acordamos. Primero que nada, ¿qué son los accidentes gramaticales? Son los cambios verbales que sufren todos los verbos de todos los idiomas. ¿Cuáles son los del idioma inglés? Forma base, infinitivo, presente indicativo, pasado indicativo, pasado participio, presente participio. 6. ¿Cuáles son los del idioma español? Raíz verbal, infinitivo, presente indicativo, pasado participio y presente participio. En realidad son los mismos que en el español, que en el inglés, nada más que en el español se le llama de manera diferente. ¿Por qué? Porque en el idioma inglés, en sí, la forma base del verbo es una palabra completa. En cambio, en el español no. Como su nombre lo dice, es una raíz de verbo. Yo puedo decir, por ejemplo, to speak. Esta palabra está en infinitivo. Pero si yo le omito la partícula to, lo que me queda viene siendo la forma base. Y en el idioma inglés sigue siendo una palabra completa. En cambio, en el español no. En el español la palabra to speak vendría siendo la palabra hablar. Porque acuérdense que en el español todos los verbos terminados en ar, er, ir, decimos que son verbos en infinitivo. Bueno, y si yo le omito la terminación ar, er, ir, lo que me queda es una raíz. No es un verbo completo, pero se usa, sobre todo cuando estamos haciendo conjugaciones. Forma base. Anoche trabajamos precisamente con verbos en su forma base. Hoy vamos a hablar de verbos en infinitivo. Ya sabemos qué es un verbo infinitivo. ¿Cómo sé que en español es infinitivo? Vamos a recordarlo. En español yo puedo decir hablar, comer, dormir, pero dense cuenta que solamente estoy haciendo uso de la raíz. Le pongo la terminación ar y ya está en infinitivo. Le pongo la terminación er y ya está en infinitivo. Le añado la terminación ir y ya está en infinitivo. ¿Cómo expreso esas mismas ideas en el idioma inglés? En primer lugar pongo la partícula to. En todos los casos. Esa partícula to en realidad es una preposición, pero también cumple la función de partícula infinitiva. O sea, lo anteponemos al nombre del verbo que vamos a afectar.
En este caso es la palabra hablar. Entonces queda como to speak. Comer. To eat. Dormir. To sleep. Y ya tengo mis verbos infinitivos en el idioma inglés. Así de fácil convertimos los verbos infinitivos. Sin embargo, para nosotros, las personas de habla hispana, tenemos que recordar algo, que los verbos en infinitivo, al ser traducidos al español, no solamente dan a entender lo que está escrito acá. Por ejemplo, la palabra to speak no solamente quiere decir hablar. To eat no solamente quiere decir comer. To sleep no solamente quiere decir dormir. En realidad tiene 4 traducciones al español. Todas tienen 4, todas, absolutamente todas, excepto el verbo ser o estar, que tiene 6 en infinitivo. Vamos a borrar esta de abajo y vamos a quedarnos con la palabra to speak. Es un verbo en infinitivo. Ya tengo la primera traducción, hablar, pero no es la única. En realidad también equivale cuando decimos a hablar. A hablar. También equivale cuando decimos que hablar. Y por último, para hablar. Eso se lo recuerdo porque en algún momento, cuando nosotros estamos hablando, sobre todo la gente de habla española, tenemos la tendencia de decir for to speak, y no se puede decir for to speak. O cuando decimos to speak, duplicamos la partícula to. No se puede hacer eso. Cuando nosotros decimos en inglés to speak, en automático estamos diciendo toda esta idea. Entonces el problema en realidad no lo tenemos en el idioma inglés, lo tenemos en el español. Mucha gente, muchos de mis estudiantes me han dicho: profesor, el inglés no es para mí, me confunde, se habla raro. Pues la gente de habla inglesa también dice lo mismo de nosotros. El español se habla raro, el español se habla al revés, el español es difícil de entender. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es precisamente esto. Esas que con una sola palabra estamos diciendo todas esas ideas. ¿Cuáles son los otros problemas que tenemos? Los que hablamos español no nos damos cuenta. Pero la gente de habla inglesa termina muy confundido. Sobre todo cuando decimos la mesa. La mesa. Miren. La mesa. Se supone que la mesa es femenino. El carro, porque supuestamente es masculino. Esto en inglés no existe. Mucha gente de habla inglesa no sabe cómo debe terminar las palabras por los cambios,
porque desafortunadamente o afortunadamente en el español, pues las palabras en las terminaciones están designando su género, su número. Confunde a mucha gente. Bueno, volviendo con esto, el tema de hoy es el uso de verbos ingleses en infinitivo. Nosotros hemos visto en los libros, en algún lado hemos visto que se usa mucho el verbo infinitivo y nos termina confundiendo por el lugar donde lo vamos poniendo, porque si lo checamos en un diccionario, pues no siempre nos explican con lujo de detalle por qué cada traducción. Eso es lo que vamos a aclarar esta noche. Por favor, pónganse cómodos, vamos a comenzar. Y nuevamente muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar pendiente de mis transmisiones, muchas gracias. Ya tenemos 42,344 suscriptores, personas que me están haciendo el favor de seguirme. Por favor, síganle picando a la campanita o a la cajita donde aparece seguir, creo que así dice, ¿no? Seguir. Por favor, ayúdenme a que estas clases le llegue a más cantidad de personas. Si esto que estoy compartiendo con ustedes les es útil, seguramente a otros también les podrá ser útil. Vamos a compartirlo. Recuerden que este es un servicio social. Vamos a ayudarnos unos a otros. Todo comenzó con uno. ¿Y ahora cuántos somos? Imagínense si todos nos ayudamos unos a otros, esto llegaría a mucho más gente. Apóyenme, por favor. Te lo suplico. Dele clic a la campanita en este momento. Dele clic a la cajita de seguir. Y comenzamos. Bienvenidos. Bueno, repito, el tema de esta noche es usos del verbo, de verbos en infinitivo. Voy a borrar. Un verbo en infinitivo puede cumplir la función de verbo sustantivado. Un nombre muy raro, verbo sustantivado. ¿Por qué se llamará así? Se denomina verbo sustantivado porque le estamos dando función de sustantivo. En realidad le estaremos dando función de sustantivo sujeto. ¿Pero por qué? Porque vamos a expresar una opinión de ese hecho. ¿Oyeron qué dije? Hecho. La gramática describe al sustantivo como todo cuanto tenga nombre. Todo cuanto existe, aunque no podamos tocarlo ni palparlo, pero que de alguna manera se manifiesta. Todo cuanto tenga nombre, por lo tanto tiene pronombre. Y lo podemos reconocer bajo la forma de persona, animal, cosa o hecho. Un hecho es un verbo sustantivado, porque va a sonar a verbo, pero por el lugar que le vamos a aplicar, el lugar donde lo vamos a ubicar, ya no es verbo. Ahora cumplirá la función de sustantivo, específicamente como sustantivo sujeto. ¿Por qué? Porque de él vamos a decir algo, de ello vamos a expresar una opinión. ¿Cómo funciona esto? Un verbo sustantivado tiene un orden. ¿Cuál es el orden? En primer lugar, lo voy a poner en rojo porque es el tema principal.
En primer lugar, vamos a poner acá el verbo infinitivo. O sea, ya saben que es un verbo infinitivo. Inmediatamente después pondremos un primer complemento. Ese primer complemento, ¿a quién va a afectar? Al verbo infinitivo. ¿Por qué lo va a afectar? Porque lo va a definir, lo va a precisar, va a aclarar, va realmente a definir de qué estamos hablando. Inmediatamente después, ¿qué tenemos que poner? El verbo principal. Miren dónde quedó. La gramática dice que el sustantivo sujeto dice que todo sustantivo que pongamos antes de un verbo cumple la función de sujeto. ¿Y qué es el sujeto? La persona, animal, cosa o hecho de quien hablamos, de quien decimos algo, o quien realiza la acción principal. Por lo tanto, es un verbo sustantivado. Más primer complemento que lo define, más verbo principal, más un segundo complemento. En el cual expresamos una opinión. Una opinión positiva o negativa. ¿Cuántas partes debemos respetar? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, cuando decimos to speak, ahí está, es un verbo en infinitivo. ¿Y el complemento cuál será? El complemento será English. To speak English. ¿Y el verbo cuál será? ¿Por qué siempre doy este ejemplo? Tengo la gran oportunidad de vivir en una ciudad donde todo el que vive en Cancún, pues vive del turismo. Nosotros vivimos de todas esas lindas personas, de todos los países, de todo el mundo, que amablemente vienen a visitarnos. Y créame, nosotros, yo en lo particular, yo he sido hotelero muchos años, desde 1974, he estado trabajando para la zona hotelera, no soy dueño de hotel, pero sí he estado trabajando desde entonces como profesor para los hoteles, restaurantes de aquí de la ciudad de Cancún, específicamente de la zona hotelera. Y realmente es fascinante, es realmente increíblemente fascinante ser útil a esos visitantes
que nos hacen el favor de elegir a Cancún como el lugar adecuado para pasar sus vacaciones. En lo personal, yo les agradezco a esas personas que han visitado Cancún y que hoy me están viendo a través de este medio. A ellos les envío un abrazo fraterno y mi eterno agradecimiento. He vivido de esto en Cancún durante 40 y tantos años. Por ese motivo siempre digo que hablar inglés ofrece. ¿Qué ofrece? ¿Qué no ofrecerá? Great social and job opportunities. Porque es la gran verdad. Gracias a este idioma, yo he conocido infinidad de gente preciosa, amigos de todas partes del mundo. ¿Dónde no se usa el inglés? En las ciencias, en las artes. ¿Dónde no se usa? Sin temor a equivocarme, creo que es uno de los idiomas que más se hablan. Pronto voy a hablar de ello. Vamos a hablar de qué es el idioma inglés, de dónde viene. Me estoy documentando para tal efecto y créanme, tengo un alto respeto para ese idioma. Adoro mi idioma español, claro, pero yo me debo mucho al idioma inglés. Aquí tengo la idea. To speak English offers great social and job opportunities. Otra vez. To speak English offers great social and job opportunities. Porque es una gran verdad. Tal vez es una persona que viene de X país y su idioma es otro, pero habla inglés. Y si nosotros hablamos inglés, también vamos a poder comunicarnos con ellos. Increíble. Recibimos gente de todas partes del mundo. Y el idioma que más se habla en Cancún es el idioma inglés, sin importar de qué país venga. Ojalá pudiésemos hablar todos los idiomas del mundo acá. Wow, sería fabuloso. Algún día. Hay mucha gente de otros países que residen en Cancún y que están dando clases de sus idiomas. Eso es algo lindo. En verdad, a mí me emociona eso y ver que esa gente trae cosas muy buenas para Cancún, muy buenas para México. Felicidades y mi eterno agradecimiento a esas personas que están ahora residiendo aquí en Cancún. Regresando con lo mío. To speak English offers great social and job opportunities. ¿Qué estoy expresando acá? En realidad estoy expresando un sentimiento personal, una opinión personal. Tal vez alguien allí afuera no esté de acuerdo conmigo y lo respeto. Solo le pido que también respete mi opinión. La opinión es algo muy personal, es algo sagrado, personal. Esta es mi opinión. To speak English offers great social and job opportunities.
Hablar inglés, dense cuenta, hagamos la traducción. Hablar inglés ofrece grandes oportunidades sociales y laborales. O sea, de empleo, dice allá. Se interpreta como laborales. Esta palabra job se puede decir labor opportunities, working opportunities, employment opportunities. Yo decidí usar job porque es cortito. Pero repito, podemos decir job, como está acá, labor, working, employment opportunities. Yo usé job porque es cortito. Podemos decir otra idea. Observen ustedes que estoy marcando cada parte de lo que les pedí. Voy a expresar otra idea. Voy a borrar esto. ¿Qué más puedo decir? Uno de los verbos que hemos estado usando. Anoche usé el verbo choose. Vamos a usarlo. To choose wisely is imperative. To choose wisely is imperative. Es solamente una idea. Otra vez tengo el verbo infinitivo a principio. Tengo el complemento. Tengo el verbo principal. Y tengo mi opinión personal. ¿Qué dice esto? Elegir o escoger sabiamente, inteligentemente, es imperativo. Cuando vamos de compras, no podemos comprar nada más porque nos gusta algo. Hay que invertir nuestro dinero sabiamente. Por eso me atreví a poner este ejemplo. To choose wisely is imperative. Elegir sabiamente es imperativo. Vamos a poner otra pequeña. A lo mejor yo no quiero decir imperative. A lo mejor puedo decir otra palabra. Is a must. To choose wisely is a must. Aquí estoy usando yo un verbo auxiliar, pero aquí le estoy dando otra función. Le estoy dando función de sustantivo, como opinión. Dice, elegir sabiamente es un deber. Elegir sabiamente es obligatorio, es imperativo. O sea, no puedes jugar con tus elecciones. Eso es lo que está diciendo acá. To choose wisely is a must. Otra opinión. ¿Qué más puedo decir? Borremos todo esto. ¿Qué más podemos decir? A ver. Pues, ¿qué otra idea? Se me están yendo las ideas, tantas que tengo. Por ejemplo, algo que quiero que sepan. Alguna vez van a ver ustedes esto. Se los voy a anticipar. To choose wisely is
imperative. Eso dije antes. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Que no solamente puedo usar un verbo en infinitivo, ¿no? La gramática también me permite usar un verbo en presente participio, un verbo terminado en ing. Y yo puedo decir, to choose wisely is imperative, pero también puedo decir, choosing wisely is imperative. Cualquiera de las dos modalidades que nosotros usemos es correcto, perfectamente bien correcto. Eso es lo que quería compartirles. Entonces ya tenemos unos ejemplos de cómo usar un verbo en infinitivo. En alguna ocasión habremos de usar un verbo a manera de verbo principal, un verbo en infinitivo. Lo podemos usar. Como verbo principal. Se puede usar. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar. Por ejemplo, cuando decimos I am to help you. I am to help you. Aquí, en realidad, este es el que está cumpliendo dos funciones. Está cumpliendo la función de verbo auxiliar y verbo principal. Entonces este viene siendo un verbo complementario, pero puede ser que alguna vez lo digamos de esa manera. Entonces aquí le ponemos un asterisco, lo hablaremos más adelante para explicarles por qué. ¿De acuerdo? Vamos a quitarlo porque eso lo vamos a dedicar en una clase aparte, que es un tema muy importante para que discutamos nosotros. Vamos a ponerlo como realmente lo tenía planeado para ustedes hoy. Como primer verbo complementario, como primer verbo complementario. ¿Por qué decimos que es como primer verbo complementario? Porque complementa al verbo principal. Complementa al verbo principal. ¿Y de qué manera bueno, al menos en el español, cómo puedo yo comprobar que es un primer verbo complementario? Porque responde a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, cuando decimos yo necesito, pregúntame qué necesito, compañero. Yo necesito beber café. No vayan por otro lado, beber café. Otra vez. Yo necesito
beber café. Ahí está. Respondí a la pregunta ¿qué? Entonces en inglés yo digo, ahí está, I es el sujeto, need es el verbo principal, y voy a poner otra pregunta para que lo hagas. Compañero Brian, yo necesito prender el aire acondicionado. Le acabo de dar una orden a mi amigo. Vamos a ver. I need to drink coffee. Ahí está. ¿Qué es lo que yo tengo acá? A mi sujeto, mi verbo principal. Gracias, Kevin, Brian, gracias. ¿Y qué tengo acá? Mi primer verbo complementario infinitivo. Yo necesito beber, y este amigo, ¿qué función estará cumpliendo? Este amigo que está acá viene siendo el objeto directo. ¿Por qué? Pues porque está después de verbo, solo por eso. Miren, ¿cuántos verbos puede haber antes del objeto directo? Puede haber un auxiliar, mínimo el verbo principal, un primer verbo complementario en infinitivo, pero también podría haber un segundo verbo en infinitivo, y no necesariamente en este orden. Ahorita lo vamos a ver. I need to drink coffee. Este amigo, ¿qué función tiene? El objeto directo. Pero ¿por qué este amigo se llama sujeto? Es un sujeto, un sustantivo sujeto, por la sencilla razón que está antes del verbo principal. ¿Para qué? Pues para determinar quién realiza la acción o quién tiene la necesidad. ¿Y por qué decimos que es el primer verbo complementario? Primero que nada porque responde a la pregunta ¿qué? Pero realmente, ¿por qué lo es? Porque complementa al verbo. La palabra need, así solito, no declara nada, no define nada, señala la necesidad, pero no determina cuál necesidad. En cambio aquí, yo tengo la necesidad ¿de cuál? De beber. ¿Beber qué? Café. I need to drink coffee. Vamos a poner otro. Aquí tenemos, le estamos dando uso de primer verbo complementario. Primer verbo complementario. Voy a borrar. Pero también puede ser como segundo verbo complementario. ¿Y cómo sé que es un segundo verbo complementario? Eso confunde a mucha gente. Por ejemplo, miren, yo puedo decir trabajo para mantenerme, trabajo para mantener a mi familia.
Mira, como segundo verbo complementario. A ver, ¿cómo sé que es segundo? Determina finalidad. Esa es la razón. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Y cómo puedo saber que es segundo? Porque responde a la pregunta ¿para qué? Por ese motivo. Miren, aquí está el ejemplo. Dice, I work to maintain my family. Cualquier persona diría, oh, pues es primer verbo complementario, porque lo veo cerca del verbo principal. No necesariamente. Cuidado con eso. Cuidado. I work to maintain my family. I work to maintain my family. I work to maintain my family. Aquí tengo a mi sujeto, mi verbo principal. ¿Y qué dice allá? Yo trabajo que mantener a mi familia. No, no tiene sentido. Yo trabajo mantener mi familia. Tampoco. Otra vez, yo trabajo mantener mi familia. No. Yo trabajo a mantener mi familia, porque acuérdense que les dije que tiene 4 traducciones los verbos en infinitivo. Acuérdense. Otra vez, yo trabajo mantener mi familia. No queda. Yo trabajo a mantener mi familia. Tampoco. Yo trabajo que mantener mi familia. No. Yo trabajo para mantener a mi familia. Ah, ahora sí. Yo trabajo para mantener mi familia. Ya tiene sentido en español. Como verán, el problema no está en inglés, está en el español. Yo trabajo para mantener. ¿Qué está dando a entender? Propósito, finalidad. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué trabajas? Para mantener a mi familia. Ahí está. Responde a la pregunta ¿para qué? Por lo tanto, esto viene siendo mi segundo verbo complementario infinitivo. Ahí tenemos un ejemplo. Pero no todo el tiempo va a estar así. Algunas veces este amigo puede quedar después del primer verbo complementario. Noten, verbo principal, segundo verbo complementario. Vamos a meter un primer verbo complementario. A ver qué tal nos queda, a ver qué tal nos va. Perdón, voy a beber un poco de agua. Gracias por el agua, compañero. Tengo un excelente compañero, mi amigo Brian, quien me ayuda a transmitir y me da mi agua. Me cuida el hombre.
Gracias, Brian. Vamos a poner un segundo verbo complementario. Digo, un primer verbo complementario. I need to work noten que estoy dejando un espacio. I need to work to maintain my family. Tal vez yo lo quiera decir de esta manera. I need to work to maintain my family. Así de sencillo. I need to work to maintain my family. Otra vez. I need to work to maintain my family. Pero como que nos queda un vacío allá, no sé. No me queda muy claro. ¿Qué le pondremos? Todo mundo tiene que trabajar para mantener a su familia. Unos más, unos menos. Entonces debo meter un adverbio. Un adverbio de modo. ¿Cómo? I need to work hard. Ahí está. Vamos a ponerlo de otro color. A ver qué color tenemos acá. El verde. No, agarra otro azul. Va. I need to work hard. Ahí está. I need to work hard to maintain my family. Ahora ya tiene sentido. Como que está mucho mejor ahora. Dese cuenta cómo las palabras en automático te piden algo más para que expreses mejor tus ideas. Ahí está. No tenía contemplado yo meter un adverbio, pero la idea ya me obligó. I need to work hard to maintain my family. Yo necesito trabajar duro para mantener a mi familia. Pero también podemos meter una palabra un poquito más refinadita. En lugar de decir hard, tal vez podemos decir arduously. I need to work, perdón, me comí la R acá. Ahí está. I need to work arduously to maintain my family. I need to work hard to maintain my family. Pero si elevamos nuestro inglés, en lugar de decir hard, podemos decir arduously. Arduously.